Ve, mano, ¿cuál es la galleta? Ajá, eso todo viejo. Mano, todo viejo, esto está recién hecho prácticamente. Este pan es así, este es un pan duro, weón. Porque es que Ese es esto no es su un pan pan. normal. Esto es pan de yuca. Un Ve, pan del Valle del Cauca, hermano. ve, mano, ¿y eso a qué sabe? No, es un pan, una delicia. Este es el mejor pan que usted va a comer. ¿Verdad? ¿Vos de dónde sos? Allá qué pan hacen. Parce, pan de bono, el mejor del mundo. También De es Andes, rico. Antioquia. Pero ¿sabes cuál es más rica, weón? La arepa boyacense. Un pancito relleno de queso pequeñito. Uf. Prefiero la arepa rellena por allá de de los llanos orientales. Ah, sí, Venezuela. ¿Sabes qué me da curiosidad? ¿Qué? ¿Cuáles serán las comidas que nos traemos de nuestras casas acá a la universidad, de nuestras regiones? Parce, sería interesante, por ejemplo, me da mucha curiosidad si los compas que son, por ejemplo, de Pasto se traen un cuy o los llaneros se traen un mañoco. Ay, pues mira que mi novia es de los llanos y ella, por ejemplo, un par de veces que ha venido se viene con unos tamales chiquiticos que son de allá, no me acuerdo Tungos, cómo se llaman, no son hungos, son tungos. como, no, tungos no son, son como unos tamales chiquiticos de allá de los llanos, weón. Pero ay, lo que me da curiosidad no es qué traen, sino, ay, ¿por qué traemos lo que traemos, no? ¿Qué significará la comida que traemos a la universidad? ¿Y eso para qué servirá? No, pues para qué, y por qué no comer lo que hay aquí dentro de la universidad también. No, pues sabiendo que aquí venden comida. Claro. Claro. Porque, Aunque por ejemplo, sabes qué, sí, aunque sí. yo a mi novia la he visto trayendo esos cosas de la casa, pues de la región de ella, yo nunca la he visto trayéndola acá a la universidad, pues yo acá la veo sobre todo comiendo, hay veces que un sándwich, alguna palito, sobre todo tinto, ¿no? Tinto y cigarro. No, pero sí es que, por ejemplo, yo a veces traigo, un día trae frijoles y se me vinagraron. Ahora traer una cosa desde los llanos. Ay, claro, no, eso lo tienen que mandar, eso es una gestión dura. Lo tienen que mandar en cavas completamente congeladas en el baúl del bus y rezar para que no descongele y que llegue bien congelado. Decirle, mano, que yo tengo una compañera que le mandan hasta pescado y plátano desde por allá, desde Tierra Alta. Eso es mero proceso. Que sí, pero también qué bacano uno tener como la comidita de la tierra acá para que lo ayude en la ciudad, porque Claro, pues yo sí vivo en Medellín desde hace muchos años, pero yo por ejemplo conozco compas que literal vienen acá a estudiar y me dicen, "Ey, es que la ciudad me tiene loco". claro, mano, pero ¿qué? Vamos entonces a preguntarle a los compas a ver qué traen en las cocas. Vamos a ver a quién encontramos o qué. De una, vamos pues, pa. Hágale. Muy buenos días, querido Radio Escuchas. Esto es 97.7 FM. 97.7 FM. El día de hoy nos acompaña el renombrado internacionalmente doctor Julián Cifuentes, quien es magíster en antropología simbólica y doctor en antropología de la comida. Él nos va a compartir algunas reflexiones sobre lo que significa la comida en la universidad, cómo habitamos la universidad y lo que reflejan los cuerpos en la universidad cuando pensamos en la comida. Doctor, Y Simón, parce, muchas gracias por esta introducción, por esta presentación. Agradezco mucho la invitación al espacio y sí, mira que a través de esta investigación, básicamente, pues en pocas palabras, lo que buscamos es de pronto establecer esas diferencias o encontrar qué diferencias a nivel cultural, étnico, uno ve de pronto al interior de la universidad con relación a los gustos y preferencias alimenticias de las personas, ¿no? De los estudiantes, profesores, incluso el mismo personal que trabaja dentro de la universidad, ver cómo de pronto se reproduce la tradición en estas personas y al mismo tiempo esto reproduce el comercio dentro de la universidad, ¿no? Cómo se mueve el comercio dentro de la universidad a partir de este capital cultural que se forma en el interior, ¿no? Contame, ¿vos qué pensás? no, doctor, increíble, muchas gracias, muy ilustrador. Yo creo que solamente queda una pregunta para nuestros queridos Radio Escucha, y es, Radio Escucha, ¿usted qué come en la universidad y por qué come lo que come? Listo, muy buenos días. Aquí estamos con el señor. Rafael Ballesteros, Contame, Rafael, ¿cuántos años tenés? 54. ¿Hace cuánto trabajas aquí en la universidad? Voy para 3 años. 3 años. Contame, Rafael, ¿a qué te dedicas aparte del trabajo? Soy tecnólogo mecánico Tecnólogo mecánico. Perfecto. ¿De dónde sos? de aquí de la ciudad de Medellín.
Ok, toda la vida has vivido acá en Medellín, Perfecto, sí, señor. de familia paisa también. Ave María. Contame, Rafael, ¿qué te gusta comer? Bueno, me contás que dentro de la universidad no comes mucho. No me gusta. Primero, es muy delicada la situación de la manipulación de los alimentos. Eso es muy delicado y no solamente es muy delicado para nosotros, sino que aparte de eso tenemos prohibido, la empresa no lo prohíbe, con la que yo trabajo no lo prohíbe aquí en la universidad. Entonces yo traigo, por la mañana traigo dos sanduchitos o traigo un sándwich y una arepa y un huevo con chocolate. Y ahorita me como unos 20.000 arroces, papitas y una carne o un huevo. Compa, sabes que me parece muy interesante sobre lo que dice aquí el compa Rafa, y es sobre la clase de alimentación que él tiene, basada en las directrices institucionales. En este caso, por ejemplo, es muy cuestionable, por ejemplo, entrar a decir qué clase de alimentación tiene el compa, porque si bien pues se toma su desayunito normal, unos sándwiches, su chocolatico, pero me preocupa sobre todo pues cómo termina siendo, por ejemplo, su alimentación con respecto al almuerzo. Esa cantidad de comida, pues los arroces, los 20.000 arroces que él menciona, la carnita, a lo mejor frita, asada, lo que sea, y las papitas fritas, me parece un poco preocupante por, pues, por la calidad del mismo alimento, ¿no? ¿A vos qué te parece eso? Pase con lo que decís, yo creo que dos cosas muy importantes y es, pase perfectamente. Primero, ellos tienen una restricción institucional. Sin embargo, la restricción institucional, en teoría, lo único que dice es que no compren alimentos de acá, ¿sí o no? Pero ya el tipo de alimentación que el compa Rafa tiene en serio va a variar de muchas maneras y de muchos factores, pues. Yo pienso sobre todo, por ejemplo, en la importancia y lo que es culturalmente como que uno come toda la vida, parece tajada de maduro, arrocito, cosas así. Y por ejemplo, contrastarlo con lo que vos decís, que qué sería una buena alimentación, por ejemplo, para un Rafa que tiene que estar todo el día boleando escoitrapero, pase y cargando bultos, pues. Bueno, yo digo que el marica debería comer proteína. Sí, sí, definitivamente. Pero era que no come. Es un asunto de también incluso cultural, muy ligado pues a las condiciones materiales de existencia de la población en la que nos situamos, con relación a por qué se consume lo que se consume, por qué consumir esta cantidad de cosas así, estos carbohidratos así, que llenen, contrario por ejemplo a una dieta que uno podría llamar más balanceada en términos médicos, nutricionales. Es precisamente esa necesidad de que las personas queden llenas, pero es cuestionable al mismo tiempo. Saciedad, claro. Es cuestionable al mismo tiempo entonces este asunto de qué calidad entonces de alimentación están teniendo pues estas personas, sin tampoco llegar a cuestionarlo, ¿no? Sin llegar a criticarlo. Y sobre todo además con lo que decís, me queda sonando lo que nos comentaba Rafa, pues y no sobre todo lo que nos comentaba, sino la imagen, parce, de Rafa tirado allá en el árbol almorzando, ¿sí o no? Porque ya sabemos que los carbohidratos generan, pues precisamente lo que generan es sueño. Por su composición y su forma de descomponerse, ellos generan mucho más sueño que lo que puede ser, por ejemplo, una proteína o una verdura. Entonces, pues no sé, miremos que nos sigue contando Rafa. Listo, entonces vos mismo preparas la comida en tu casa. En mi mamá. Yo vivo con mi madre me prepara la comida, gracias a Dios. Listo, contame, ¿por qué comes esta arepita, huevito, arrocito, carne? Porque es lo más fácil, lo más rápido y lo que menos se daña aquí en la universidad. Te deja como con lleno. Sí, yo quedo bien. ¿Por qué? Porque a mí me toca hacer recorrido, estar haciendo en la universidad. Yo mantengo mi maletina y mantengo mis cositas ahí. Me decís que también es un asunto de que no se te daña la comida, vos permaneces mucho tiempo aquí en la universidad. Es correcto, sí, yo permanezco 8 o 10 horas todos los días en la universidad. ¿Qué pasa? Si yo dejo la comida en el casillero, se me vinagra, que es lo más normal, se le daña a uno. Fuera de eso, tengo que sacar mucho tiempo para subir por ella, entonces más bien la tengo ahí en el carrito y saco lo que necesito, lo caliento allí y me lo como. Correcto. Contame, ese arrocito, papitas, huevos, ¿es como un asunto de tu familia, es un asunto Ah, no, cultural? exacto, porque es que si me pongo a traer frijoles, se me dañan, si me pongo a traer sopa, se me riega. Entonces uno procura traer lo que más fácil, o sea, lo más rápido para uno salir rápido. Y ahora en la casa si voy y me como unos frijoles, un sancocho, un mondongo, lo que encuentre. ¿Y por qué te gusta, por ejemplo, cuando llegas a tu casa a comer frijoles, mondongo? Porque a pesar de que la universidad es mi segundo hogar, porque yo permanezco mucho tiempo aquí, no hay nada como la casa y la comida de la casa calientica, que en la casa la madre, la señora, las hijas de uno le preparan la comida, es muy diferente. Que traerlo uno para acá y comérselo uno aquí. Igual para mí no es problema comer aquí, pero sí se le daña a uno mucho la comida. Aquí la comida, en el transcurso del día se le daña a uno mucho.
Claro, te gusta mucho como esas recetas así típicas, Ah, claro, tradicionales. comer de la casa es lo mejor. Aquí venden cosas muy buenas, porque yo he visto que venden cosas a la vista, se ven muy buenas, pero yo he visto cómo manipulan los alimentos, yo he visto cómo cogen el agua, yo he visto cómo lavan las cosas, y eso es muy delicado. Yo que trabajo con aseo, para mí eso es muy delicado. La manipulación de alimentos, eso es una historia muy aparte. Estafilococo, streptococo, neumococo, muchas cosas se pueden coger ahí. Eh, con relación a esto, contame, pero solo como que te prohíben o solo evitas comer de las chazas o también de en general los puestos así de De la... todas partes. No solamente nos exigen que no vamos a comer nada porque es muy delicado y podemos tener cualquier problema. Y a mí no me gusta comer en la calle. Yo soy malito para comer en la calle. Comprarme una hamburguesa, porque no veo quién lo está haciendo ni cómo lo está haciendo. Entonces, no me gusta, no soy muy adepto. Aunque muchas veces está uno en la calle y le toca uno comerse un buñuelo, comerse un pastel, pero no es lo ideal. Para mí no me gusta mucho. Así, sabes que con lo que tira Rafa en el resto de la entrevista, yo quiero resaltar como tres cosas, ¿sí o no? Primero, el tema de las condiciones laborales, weón. Porque yo ahí puedo leer dos cosas, ¿sí o no? Primero, no hay un lugar, no tienen condiciones para guardar alimento, como seguramente, y que les dure. Y segundo, no tienen la verdad tiempo de comer un tiempo bueno, digamos. Porque es que si el compa Rafa dice es que si él entre que sube al casillero se le va lo que le dan del tiempo de almuerzo, parce, entonces, ¿qué condiciones laborales estamos teniendo acá en la U con la tercerización? No, eso me parece muy loco. Sí, es que incluso pues lo más razonable no sería pensar, bueno, no, que les den una neverita, una cocina, algo de pronto para poder calentar la comida mínimamente. Bueno, listo, están los microondas de la universidad. Pero sabemos que muchos de esos pues están malos. En la Facultad de Educación no es una mentira que muchos de los microondas están malos. Y al menos una neverita, porque sobre todo pues es muy preocupante el asunto de cómo entonces están condicionados a qué comidas traer, precisamente porque no tienen una forma de refrigerarlas. Él mismo lo menciona, que es que todo se les daña. Claro, y justamente con eso, como papá este punto te quería decir, eso es muy loco porque justamente así es como el cuerpo se acaba reflejando en palabras de Bourdieu las estructuras sociales, ¿sí o no? Es que el cuerpo se moldea a lo que puede, porque el que nos decía, yo no traigo sopa, yo no traigo tales cosas porque es que la sopa me riega, los frijoles me vinagran, que me toca traer puro carbohidrato, puro arroz, pura taja de maduro. Y así el cuerpo acaba moldeando, weón, el cuerpo acaba adquiriendo las estructuras en estos procesos. Sí. En segundo lugar, me parece también, ahora sí reflexionemos un poco sobre lo que nos dice Rafa que le gusta comer, ¿sí o no? Nos dice, no, yo me como lo que sea, un mondongo, unos frijoles, un arroz, cualquier cosa, ¿no? Pero por ejemplo Rafa en ese lo que sea no dice, yo me como un cordon bleu, una yo no sé cuántas chimbas, pues. Sí, una ensalada César. Una ensalada César, una comida francesa, porque ahora pues pensemos ahora cuál es el imaginario de comida y de los gustos que se tiene. Sobre esto, antes de que me comentes, yo te quería decir que leyendo a Bourdieu, parce, tiene unas cosas muy bacanas, y es que él nos habla de los gustos. Él habla de que hay dos gustos para que reflejan pues como la estructura social en la que usted está inmerso. Dice, está el gusto de lujo, que es el gusto que podrías gozar de estas cosas como un queso bien azul, bien hongueado, una ensalada César, cosas así, ¿no? Pero él nos dice por el contrario que el gusto de la clase popular, el gusto por necesidad, ¿sí o no? El gusto por la supervivencia está muy marcado por lo que justo decíamos que es la saciedad. Entonces que este gusto siempre está marcado por lo que es la saciedad, lo grasoso, ¿sí o no? Y lo que justamente al gusto refinado le parece desagradable. Sí, y pues ahí entra entonces también un asunto de... Buen día, maravilloso y feliz día. Y ahí entonces también entra un asunto de condiciones de clase a nivel económico por qué clase entonces de gustos tenemos, y es que estamos condicionados al sistema precisamente por las condiciones materiales de existencia a nivel económico, y es lo que nos termina condicionando precisamente a qué clase de alimentos nos gustan, pero es que realmente no es que nos gusten, es a lo que podemos acceder. Compa, buenos días, me presento, mi nombre es Simón. Primero que nada quiero que me contes un poquito como de vos, de dónde sos, cómo te llamas, qué edad tenés, qué haces como aquí en la U normalmente.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan Alexander. Pues yo soy del departamento de Nariño. Estoy acá en ingeniería electrónica. Tengo 22 años. Compa, y te pregunto, ¿vos qué sueles comer cuando estás aquí en la universidad? Cuando Eh, tenés clase, por ejemplo, todo el día, ¿qué sueles comer? Cuando la paso todo el día, por lo general casi que no tengo tiempo para comprar algo como bien. Simplemente es como mecato, no sé, cualquier papa que sea grande y ya. Algún Como por tinto, el aguantar, pues, el pues día. para no hacer pasar, aguantar. Y de pronto cuando llegas a tu casa, donde estás quedando, ¿qué sueles comer cuando llegas? No, ahí sí es una cena normal. Y No sé, su sopa, el arroz, su proteína una y cenita de ensalada, una, sopa, sí, arroz. su ensalada, su Ah, juguito y ya. y esta costumbre de comer como así, sopa, arroz, ensaladita, proteína, ¿te viene como adquirida acá, desde tu casa? No, eso viene desde mi casa. Mi Siempre han mamá me comido así. enseñó, sí. Aunque en Ah, la parte del almuerzo sí, mal. y solían comer sopas de qué, o la proteína suele ser como carne, por ejemplo, Carne, pollo, pescadito, de sí, todo. pescado. Ah, Sí. súper. ¿Y la sopita que más le gusta, por ejemplo? La de... No, todas me gustan. La mayoría. No, la que no me gusta es la sopa de pescado. Esa, todo el caldo, esa sí. Listo, parce. Mira, el acto de la ingesta es el no existencial, donde se centra el dilema de comer para que el cuerpo físico, fisiológico, viva, o comer para satisfacer nuestra dimensión simbólica. Delgado 2010. Con relación a esto, mira que entonces el asunto de la ingesta, como él lo menciona, no solo es un asunto como relacionado a la necesidad o necesidad biológica, sino que también es un asunto simbólico. Es un asunto relacionado a partir de que es en la dimensión o en el mundo precisamente de lo simbólico que se construyen nuestros gustos. Por ejemplo, ¿por qué él nos menciona que, por ejemplo, su sopa menos favorita es la de pescado? Porque casi no le gusta la sopa de pescado. Y ya en la entrevista anterior también se empiezan a aparecer como estos pinitos con relación a los gustos, con relación a esa dimensión simbólica que se construyen a partir de los alimentos y sobre precisamente las preferencias alimenticias que tenemos. Hey, yo con esto me puse a pensar, ¿cuál sería la comida más fácil que podríamos hacer que durara? Pensemos, por ejemplo, en algún tipo de barra de proteína que no se dañe. Sí. Entonces, ¿por qué no comemos eso siempre, no? Porque siempre estamos como en la búsqueda de recrear sabores, o de buscar sabores nuevos, siempre como en ese pues, intentando dar como eso extra pues en la cocina, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, incluso pues también esto es un asunto muy ligado al asunto de los tecnemas, también de Delgado, y de los gustemas, que es como la dimensión simbólica a partir de la cual se construyen pues nuestros gustos y preferencias a la hora de cocinar también, no solo de comer sino de cocinar, y es también ligado a las condiciones materiales de existencia de nuevo, y es porque, por ejemplo, en lugar de fritar una carne no la hacemos al horno, o no la hacemos, yo que sé, a la parrilla. O al carbón. Al carbón. Claro, es que, Carajo, claro, es que un trabajador como lo es Alexander, como lo es Rafael, a lo mejor no tiene el tiempo para poderse poner a cocinar una carne, yo que sé, por 18 horas, 10 horas en un horno. Como la carne, por ejemplo, en los llanos, pero eso es muy curioso porque pensemos además del tiempo en las condiciones y los lugares en donde viven las personas en las urbes, pues las cajas de fósforos, ¿sí o no? Entonces usted como en una caja de fósforo va a meter un asador. Sí. ¿Cómo vas a meter una fogata para hacer una carne llanera asada pues como 14 horas al fuego lento, ¿no? Sí, no hay posibilidades. Claro, y uno intenta evitar los olores, entonces acá cocinando cosas muy rápidas, sencillas, porque si no se le infesta la casa. Sí. Posición aquí, te pregunto, ¿la chaza es tuya? ¿Tú estás camellando aquí entero? La choza no es mía, yo camello por horas. Y ya. Ah, listo. Yo supongo que no tienes con mucha injerencia sobre lo que se vende o no se vende en la chaza. Sí. Tú la administras acá, me han No, dicho. yo no administro eso. Pues tú vendes y tú estás acá. Sí, solo lo vendo lo que traen, pues. Si no Ah, trae, pues bueno. ¿y qué es, por ejemplo, lo que hay aquí, qué es lo que más se vende, qué es lo que más se compra? Lo que más se vende, tintos y cajes. Ya me cato más relajado.
y cigarrillos. ¿Y algún mecato como específico que se compre mucho o que no se compre nada? Los que más se compra, creería que son esas papas de esas grandes, esas de 3.500, siempre se acaba, son las que más se venden. Siempre es surtido diario, por ejemplo, estas cosas es como cada pasando 2 días, así, esas piezas son diarias. Compa, muchas gracias. Uli, quedó llenito. Mirando el día a día de una sociedad, sus momentos cotidianos, las formas como se estructuran estos momentos, los distintos tipos de preparaciones que allí se hacen y se consumen, se logra entrar en sus dinámicas culturales como respuestas a esta demanda de energía física de nuestros organismos. R. Delgado, 2010. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención lo que decía el compa justo con lo que traes acá en la colación en la cita, y es la demanda de energía y las dinámicas. Entonces, para entender estas dinámicas tenemos que entender la demanda de energía, y que son las tres cosas que más se venden en la chaza según el compa. Justamente los tintos, que responden a la demanda de energía física, energética sobre todo, las papas, que responden a la demanda de algún tipo de nutriente y alguna sensación de saciedad para la barriga, y el cigarrillo, que responde a la demanda simbólica de la que hablábamos anteriormente, además de las demandas psicosociales y emocionales, pues, que son muchas las que aquejan a la sociedad moderna. Vos me preguntás si quedé llenito. Mira que eso es un asunto muy situado pues en la comunidad popular, ¿no? En la cotidianidad de nosotros, esta pregunta de si quedamos llenitos, de pronto como por el miedo al hambre, el miedo a esa necesidad de comida, a la alimentación, que responde precisamente a los intereses de ese mismo miedo pues producido por el hambre, ¿no? Y es entonces como a partir de ese miedo por el hambre, no sé si vos, por ejemplo, has escuchado que, por ejemplo, los nutricionistas se pelean mucho con el sancocho. Sí, no, ¿cómo así? Ey, pero el sancocho en mi infancia. Se pelean mucho con el sancocho por su exceso de carbohidratos, por su exceso de comida, básicamente. Es demasiado. Es un asunto muy parecido a lo que pasa con la bandeja paisa. Y es que vos, por ejemplo, que son alimentos, son platos típicos muy cargados de comida. Y es entonces precisamente también cómo responde eso a esos gustemas situados, los gustemas y los tecnemas situados pues en nuestras condiciones de existencia, en nuestro capital cultural, en nuestro capital social. Sabes que esto me hizo recordar mucho, parce, cuando yo era chiquito y en Cali, mi abuela me hacía un sancocho de gallina, y era cargadísimo de todo, pero excesivamente. Claro. Excesivamente, te digo, aparte de los carbohidratos que podemos normalmente, que maduro, que yuca, que papa, mazorca, todo lo que quiera, mi abuela le echaba callos de ángel y le echaba masa de arepa, weón. Entonces era un sancocho llenísimo de carbohidratos, y le echaba vísceras de pollo. Entonces eso era llenísimo. Claro, es entonces el pollo, pues en estos sancochos trifásicos, que son pues más bien como preparaciones más festivas, por decirlo de alguna forma. Entonces el pollo, el hueso, el pecho, más la lechuga, que también le echan en algunos casos, la papa criolla, la papa, la yuca, es demasiada comida. El otro día, conversando con un compa de acá de la facultad, en el bloque 13 abajo venden unas empanadas que son gigantes, como a 6.000 pesos, y yo le preguntaba precisamente por intereses del trabajo, compa, ¿y vos por qué comes esto? Es que es porque me llena. Y es porque con eso ya me quedo listo hasta la tarde, hasta que salgo de la universidad. Entonces, parecido al asunto de Rafael, son alimentos que buscamos precisamente para poder cumplir con la cuota de trabajo, para poder permanecer dentro de la universidad esas 8 o 10 horas que en muchos momentos tenemos que permanecer. Claro, y llevándolo otra vez retrocediendo un poco a lo que planteábamos sobre el sancocho trifásico y estas comidas que son tradicionales, que son excesivas en general. A mí me causa mucho curiosidad la relación que tiene esto con el hambre pues histórica que ha aguantado, pues que hemos aguantado. Por ejemplo, mi madre tiene una aversión a ver la nevera vacía, ella le tiene miedo a eso.
literal tiene físico temor de eso. Nevera de gomelo. No sé si has escuchado ese término o ese... No sé cómo plantearlo, este término de bella, ya la nevera está como nevera de gomelo. ¿Por qué? Porque las neveras de la gente rica son neveras vacías. También responde precisamente a la forma en la que nos organizamos. ¿En serio? ¿Nunca has escuchado este término? Nevera de gomelo, nevera de rico. Claro, usted Vacía, ok. vacía por vacía. Y ese precisamente responde a ese miedo. Mientras que los ricos no se preocupan por tener la nevera vacía, porque pueden acceder a la comida de otras formas. Yo que sé, un domicilio, salir a comer. Ah, no lo había pensado. Los pobres siempre buscamos tener la neverita llena porque Esa no la había pensado. nevera de gomelo, ahí está. Hola, buenos días. Mi nombre es Julián y estoy con... Valentina. Vale, contame, ¿de dónde sos? ¿Qué edad tenés? ¿En qué programa estudias? ¿Hace cuánto estás en la universidad? Bueno, yo soy del sur, yo soy de Caldas, Antioquia. Estoy en la universidad aproximadamente desde el 2021, pero ya tengo un cambio de programa. Actualmente estoy en la licenciatura en Ciencias Sociales. Ya. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué edad tenés, perdón? 22 años. 22 años, ok. Cuéntame, ¿cuál es tu ocupación? ¿Estudiante únicamente? ¿Trabajas? Estudio y trabajo nada más los fines de semana. Ok. Contame, vale, ¿qué te gusta comer dentro de la universidad? ¿Y por qué? Pues básicamente por necesidad, ¿cierto? Sí, a veces no me da el tiempo de preparar el almuerzo porque tengo que venir muy temprano, porque prefiero dormir un poquito más, pues como con las dinámicas de la universidad y el trabajo como es trasnochado, entonces lo deja uno como los primeros días de la semana. Entonces básicamente para cubrir pues como las necesidades del almuerzo, por ejemplo, o cuando tengo clases hasta muy tarde, que son como 2 veces a la semana, también consumo comida pues como dentro de la universidad. ¿Y qué consumís? ¿Qué te gusta comer? Por ejemplo, para el almuerzo, ¿qué compras? ¿O para el desayuno? No, casi nunca desayuno acá, más bien para el almuerzo. Para el almuerzo a veces pido comidita normal, también como bowls de allí del domo, o en ciertas ocasiones como patacones y así ya más de chacitas. ¿Y por qué crees que comes esas cosas y no otras? Eso también depende del presupuesto. Uno acude, por ejemplo, a las chazas por economía. Sí. Y porque me gusta, básicamente, sí. Pero- Sí intento cambiar por cuestión de que empresa comer lo mismo siempre, ¿cierto? Compa, sobre todo me llama mucho la atención lo que dice la compañera sobre qué pereza comer lo mismo siempre. Yo creo que eso es muy necesario pensarlo porque en todas las culturas hay demasiadas comidas, ¿no? Siempre vemos una multiplicidad de sabores y de tipos de comidas. Y me llama mucho la atención esto porque, por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele, el presidente pues de dudosa legitimidad, en su proyecto de megacárceles, él está implementando lo que es una forma de tortura reconocida internacionalmente por medio de la alimentación. Él lo que hace es alimentar todos los días a los presos con la misma comida al desayuno y a la cena, porque ellos comen 2 veces al día ya. Les da 2 comidas al día que consisten en arroz y frijoles, o tortillas y frijoles, pero eso, y las diseña de tal manera que sean unas tortillas que no tienen sabores, o sea, hace unas comidas intencionalmente insípidas, y eso está reconocido como una forma de tortura. ¿Vos qué piensas sobre eso? Nayib Bukele en una de sus entrevistas más famosas dice que hasta que todos los salvadoreños no coman pollo, los presos no van a comer pollo. Y sí, como vos decís, es una forma de tortura, parce. Pues sí, y hay un montón de cuestionamientos que pueden surgir ahí sobre la defensa de los derechos humanos, que me parecen muy válidas entrarlas a discusión. Pero centrándonos en la entrevista, me parece también muy valioso lo que ella menciona del presupuesto. Que el presupuesto, cuando hay presupuesto, un bowl, pero es que venga, sin ánimo de cuestionar o de criticar, el presupuesto de la compa pues habla mucho de qué clase de presupuesto tiene, ¿no? Porque para muchos compas dentro de la universidad el presupuesto son los pasajes. El presupuesto que tienen es decidir entre los pasajes
o comerse una empanada, o comprarse un tinto, o comprarse un cigarrillo, supliendo pues estas necesidades que vos mencionabas anteriormente con relación pues o a la energía o a los altos niveles de ansiedad que se manejan dentro de la universidad. Y de pronto poniéndole en otro tipo de situaciones que no sean solamente compas que solamente se rebuscan pues como los pasajes, sino compas que después de que pueden consumir cosas dentro del U. La comida que uno suele ver que consumen los compañeros son papas o empanadas, que uno diría que es como la comida de presupuesto. Esto llama mucho la atención porque nos trae como a colación y nos deja visibilizar lo que es el concepto de la desigualdad y las desigualdades que se evidencian dentro de la universidad, ¿sí o no? Entonces, como por ejemplo podemos ver compas que no tienen para pasajes y acaba de pasar un compa por allá en una moto eléctrica. Incluso aquí dentro de la universidad, el otro día hablando con un profesor nos comentaba que una chica bajándose de un Porsche y estudiaba licenciatura en educación, pues en educación infantil, pero bajándose de un Porsche. Entonces, de nuevo recae pues en esas condiciones sociales. Es interesante. Claro, y alejémonos un poco de estos ejemplos tan extremos, ya de subsistencia, sino pongámoslo en las comidas de presupuesto y que responden a lo que veníamos hablando de Bourdieu, del gusto por saciedad, en la necesidad de la llenura, que podrían ser la empanada, las papas, el tinto y los cigarros, en contraposición a las comidas que se pueden costear otros sectores poblacionales, como lo puede ser esta compañera de la entrevista, o los profesores, que muchas veces uno los ve comiéndose en arbóreos o almuerzo, en la amiguería comprándose los pasteles, las ensaladas de deportes, ¿sí o no? Este tipo de asuntos. ¿Por qué solo hay un puesto de ensaladas dentro de toda la universidad? ¿Por qué no dentro y sobre todo me parece muy interesante que este puesto de ensaladas esté ubicado en deportes, ahí al lado pues de la Facultad de Ingeniería? ¿Por qué no hay un puesto de ensaladas en el bloque 9? O a lo mejor en el bloque 13, 12, por allá en Humanas? Porque también es un asunto de clases. La comida es, como asunto cultural, también es un asunto de clases, necesariamente. Entonces, ¿y qué pasaría si por ejemplo montan un puesto de ensaladas dentro del bloque 9? ¿Vos crees que funcionaría? Yo no creo. Yo creo que la cultura pues sí, y las formas que se manejan de habitar el bloque 9 en contraposición a las formas que se manejan de habitar ingenierías o de pronto deportes, que pueden ser carreras más asociadas con lo fitness, ¿sí o no? Con lo clase y todas esas cosas, están muy ligadas a lo que son las dinámicas de la juntanza, por ejemplo la cultura de las frituras, la cultura de la cerveza, del consumo de sustancias psicoactivas, de los cigarrillos, ¿sí o no? Entonces, yo te quería también decir, muy curioso que justamente, por ejemplo, salgámonos un segundo de la universidad, si uno ve la distribución, pues por ejemplo, de zonas de comer y tipos de establecimientos para comer en la ciudad, uno encuentra que estos establecimientos de corte como más de ensaladas, de comida así clara y saludable, cositas así, se encuentran más en zonas como puede ser como poblados y unos centros comerciales. Sí. En cambio, si uno va, por ejemplo, a habitar la Candelaria, a caminar, uno lo que más encuentra son pasteles, frituras, perros, hamburguesas callejeras, ¿sí o no? Y sí, muchos puestos de empanada, buñuelos, y algún almorzadero, pero sobre todo corrientazos, ¿no? Entonces me parece como muy curioso cómo podríamos hacer incluso una cartografía en la que interpelemos las desigualdades sociales por medio de la comida, ¿no? Pero entonces este gusto que me mencionas, ¿crees que es un asunto como adquirido, cultural o cómo es el asunto? ¿Que de pronto es algo tradicional? ¿Te enseñaron a comer esta clase de cosas, por ejemplo, al almuerzo? No. En mi casa sí son muy tradicionales. Por ejemplo, en mi casa todos los días hacen sopa. Sí. Pero yo creo que yo no como así, yo como lo que me gusta, lo que, pues el gusto, pues las cosas que he adquirido el gusto por. Hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, no como, o por ejemplo, a mí no me gusta comer todos los días sopa, entonces lo que me toca hacer es comprar o hacer comida diferente en mi casa, pero básicamente es porque me gusta, porque pruebo algo y me gusta. Por ejemplo, no me gustaban los bowls, alguien me dio probar un día y yo dije, puta, no está tan mal, entonces, o los como con más frecuencia, o sea, entonces yo creo que mis gustos son adquiridos más que porque, esto es lo que siempre he comido. Yo creo que eso es lo único que me pasa al desayuno con la arepa, ¿cierto? Que no puede hacer falta la arepa al desayuno, pero...
no puede hacer falta la arepa al desayuno, parce. Uno a cuántos paisas no escucha diciendo eso constantemente. Incluso yo creo que Rafa también lo mencionaba, ¿no? Un asunto así de que claro, la arepa siempre tiene que estar presente, y no solo al desayuno, también al almuerzo, con el sancocho, con un sudado, con los frijoles, en el calentado. La arepa está presente pues en esas tradiciones paisas constantemente, y es muy ligado pues a esa tradición. Vos que sos de Cali, Pues mira, contame, ¿cuánta arepa comen al desayuno? mira que allá no comemos arepa. Allá la arepa se come al almuerzo, pero la arepa venezolana, la que es rica, la rellena. No la telita insípida. Pero es muy curioso porque allá, por ejemplo, es hasta común que pase algún tipo de carrito vendiendo pan. Entonces, pam, pasan así, en vez de vender, por ejemplo, aquí en las esquinas que venden arepitas, no, allá venden pancito. Claro, y en Bogotá entonces también es la cultura del pan al desayuno. Sí, es que en Medellín, yo no sé por qué, pero en Medellín no se ve buen pan. Y yo creo que eso influye mucho, porque acá es mucho la cultura de la arepa. De la arepa. Esto que decís es muy violento contra la tradición paisa de la arepa rica, la arepa venezolana, porque precisamente a través de la arepa paisa se construyen como unos imaginarios de la perfección en términos de la arepa. Y es bien interesante, parce, porque vos, ¿de dónde crees que surgen estos gustos? Ella menciona de que no le gustan mucho las sopas y de que entonces le gustan unas cosas diferentes, entonces prefiere pedir unas cosas diferentes a domicilio o preparar unas cosas diferentes. ¿De dónde se adquiere el gusto? Me quitaste justo la palabra de la boca, porque yo mencioné justamente que la arepa de allá es la rica, porque es que el gusto es una cosa que se construye con la experiencia y con la carga simbólica que usted le dota a ciertas sensaciones. Entonces usted no es que le guste, por ejemplo, a mí no es que me guste la arepa, que yo digo que es la rica porque sí, sino porque hay ciertas asociaciones, por ejemplo, a recuerdos, a olores, a memorias, como por ejemplo veíamos en el compañero de la chaza que nos decía, ay no, es que a mí me gustan todas las sopitas, y se le notaba, yo creo que en la voz, y cuando lo entrevistábamos se le notaba en la expresión como una melancolía, una añoranza por la casa, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí justamente conectamos con esto y con lo de la compa, porque la compa decide romper con las tradiciones de su casa y dice, no, pues a mí me gusta lo que me gusta y yo construyo mis propias experiencias, ¿sí o no? Mira que incluso a mí me pasa algo muy particular, y es que en mi casa, por ejemplo, nunca se cocinó brócoli, nunca se cocinó espinaca, mucho menos sushi o comida de mar, porque como buenos paisas no nos gusta la comida de mar. En el monte no hay pescados. Exacto, pero a mí me encanta la comida de mar, y es muy interesante cómo se construyen, por ejemplo, esos mundos simbólicos, esos capitales culturales con respecto a la comida. Y yo creo que también la respuesta está un poco en la globalización, porque algo que yo defiendo mucho y me paro por los rolos, y es, por ejemplo, por la changua. A mí personalmente no me gusta la changua, pero porque reconozco que es que solo es necesario con que a uno de pequeño le digan una vez, aún sin haberla probado, que la changua es maluca, para que ustedes lo crean. Y he conocido muchos paisas que sin haber probado nunca la changua, sin haber nunca probado o visto una changua, dicen que es maluca solo por como la forma en la que está construida, pero nunca realmente la han probado. Entonces es también como esta forma en la que se construyen esos capitales simbólicos, esos capitales culturales, a partir de esos gustos, ¿no? Solo hace falta que una vez nos digan que la changua sabe feo sin haberla probado para que no lo creamos. Solo hace falta una vez que nos digan que el acento rolo es feo para que no lo creamos. Solo hace falta una vez que nos digan que el costeño es perezoso o que la mujer es bruta para que no lo creamos de pequeños. Sí. Y esto me recuerda mucho a Berger y Luckmann. Ellos en su libro La construcción social de la realidad hablan de la identidad. Ellos dicen es que la identidad no es una vuelta que usted construya solamente o que le construyan. La identidad primeramente es dada por el nombre, nace el sujeto, ¿sí o no? Lo mencionan varios otros autores, que incluso no es el sujeto sino el transsujeto. Pero volviendo pues a Berger y Luckmann, nace el sujeto y empieza un proceso de autoidentificación y heteroidentificación. Entonces, con lo que decíamos, cuando a un niño de pequeño le dicen la changua es fea, se genera un proceso de autoidentificación y de heteroidentificación. Usted primero se identifica como un no gustador de changua porque le dijeron que es fea, eso se hace parte de su identidad y eso lo va reforzando su entorno, que le sigue diciendo la changua es fea, a nosotros no nos gusta la changua.
Y es, por ejemplo, muy curioso esto porque en un mundo globalizado ya no podemos pensarnos este proceso solamente en el contexto, por así decirlo, local o pues, sí, o en la familia o en el barrio, ¿sí o no? Porque ya hay internet, hay redes sociales, hay una cantidad de contenido pues en línea que, que hace justamente lo que vos, por ejemplo, comentabas, que te gusta mucho, por ejemplo, el sushi, los mariscos, y no es algo que se te dé tu familia, sino seguramente lo has visto en algún lado. En el anime, A eso, en el anime sobre todo. por eso, entonces es muy curioso eso. ¿Qué piensas? Sí, es definitivamente eso, es lo que te comentaba, la globalización. Es a partir de, también de las redes sociales y las cosas que llegamos a escuchar en las mismas, del contenido multimedia como lo es el anime, que se construyen también pues esos gustos, ¿no? Esos gustemas, como lo mencionaba Delgado. Es a partir de esas afirmaciones o negaciones que se producen en este mundo de la intercomunicación y la hiperglobalización que se producen precisamente pues esas preferencias. Claro, y alejándonos un poco, todavía estando en el tema del consumo, pero alejándonos un poco en este momento del consumo de alimentos como tal, podemos ver esto muy reflejado sobre todo en lo que es el consumo de sustancias y de licor, si uno entendiendo sustancias psicoactivas y licor. Porque, por ejemplo, mucho de la multimedia, mucho de las novelas, mucho de las series romantizan lo que es, por ejemplo, el estilo narco, la vida narco, el consumo de licor, la cultura del machismo, y todo esto va a que se generen procesos de identificación respecto a esto, lo cual pues nos da excesos de consumos, nos da pues, las peleas en las fiestas, todo ese tipo de cuestiones. Juli, hey, qué interesante lo que nos comentaba la compa. ¿Sabes? Yo que me he puesto a pensar, parce, en este pregrado y en la universidad hay gente de todas partes de Colombia. De Antioquia hay muchas personas, pero de todas partes. Pues por ejemplo, conozco compas de la costa, de Bogotá, de los llanos, de misma Antioquia, pues yo soy del Valle, bueno, yo soy de Cali. Entonces me parece como muy curioso eso. Y yo he pensado sobre eso, que entonces muchas veces no sabemos de dónde viene lo que comemos, ¿no? Porque a veces estamos pensando que vamos a encontrarnos, por ejemplo, un pastuso en la universidad comiendo el plato típico de su región y no es tan así. De pronto no es como tan así, porque también, no sé si sabías, pero por ejemplo la cultura, casi toda la cultura de la fritanga es costeña. Y los estudiantes universitarios pues consumimos mucho eso, lo que es el suero costeño con la empanada, con la arepa de huevo, con la butifarra, las carimañolas, la papa rellena, todo eso viene de la costa. Y Y no sé, parce, parece pues, dale, dale. sí, parce, tenés mucha razón y es algo que uno se encuentra pues casi que inmediato cuando uno entra a la universidad y no solo en la universidad, pues sabemos que la universidad es un espejo de la ciudad, ¿no? Y pues esto no escapa precisamente de esas preferencias alimenticias. O sea, sabemos que Medellín, al ser uno de los puntos donde a raíz del conflicto armado, pues más personas de todos los países, y no solo por el conflicto armado, sino pues por promesas de trabajo, X cosas, cantidad de situaciones, esto aquí se volvió, pues como vos decís, una sopa de todo, ¿no? Aquí uno se encuentra con todas esas diferencias culturales, con todas esas diferencias étnicas. Claro, claro, Juli, y lo que yo te decía, me parece muy loco que ya las hemos incluso naturalizado, porque entonces en Medellín ya comemos todo lo que son comidas de diferentes partes, por ejemplo, el pan no es de Medellín, y uno acá una panadería en cada No, esquina, no. bien malucas, pero las ve, y uno ve, por ejemplo, fritangas, y uno ve que pastelitos de todas las maricadas, y eso no es de Medellín, acá lo que tradicionalmente se comía era el Claro. fiambre, el frijol, cosas así. Sí, el plátano, yo qué sé, chicharrón, pues por poner ejemplos, ¿no? Que todo eso sí ya viene de la herencia judía, es el arroz, los frijoles, pues todo el asunto de la bandeja paisa y lo grande que puede llegar a ser, todos esos son asuntos pues, que si uno se pone a rastrear, los llega hasta mucho tiempo atrás, pero sí, Claro, definitivamente, claro, Juli, uno pero dale. no, como vos decís, naturaliza todos esos asuntos y no se cuestiona realmente dónde es lo que come. Sí, entonces yo con respecto a eso pienso que nosotros al iniciar este pequeño podcast, ¿no? Esta conversación con las maravillosas entrevistas pues de los entrevistados que nos colaboraron, yo pensaba que íbamos a encontrar como cosas muy marcadas, como te comentaba, ¿no? De pronto por acá, que íbamos a ir de como dentro de mis imaginarios, que íbamos a ir por allá en el 9 y íbamos a encontrar por allá un pescado frito entero, ¿no? Algo así, un caldo de pescado, cosas
Sí, una una yuca changua, con ¿no? suero. Epa, que vamos a encontrar como esas necesidades simbólicas, pero lo que yo he rastreado y lo que hemos conversado, pues, justo a lo largo de toda esta experiencia es que en la universidad no se rellenan tanto estas necesidades simbólicas, no se satisface lo que vendría siendo como el espíritu, sino que es un lugar que se ve como para aguantar. Y yo creo que esto nos lo comentaba el compañero que entrevistamos de la Chaza, ¿no? Lo que más Alexander. venden son, Alex, lo que más venden son tintos, cigarrillos y papas, responde a tener necesidades biológicas para seguir avanzando pues en la producción de conocimiento y en la adquisición de conocimiento que es la universidad y es tinto para el cansancio, papas para la barriga y un cigarrillo para la cabeza, ¿no? Claro, y pues, parce, nosotros no nos escapamos de esto para muestra un botón, y es que, pues, que es lo más económico, lo más rentable. En el bloque 13 hay unas empanadas que son gigantes y a la gente les encantan, porque precisamente lo que buscan, weón, es aguantar jornadas de hasta, ve, mira, yo tengo compas que entran a las 6 de la mañana y se están yendo por ahí a las 8 de la noche. Y No, claro, claro. entonces, por ejemplo, con el compa Rafa, lo que encontramos es que si bien él no come nada dentro de la universidad, él lleva su comida, pero para aguantar cosas que no se le vinagren. Lo mismo el asunto de las empanadas, cosas grandes que les permitan aguantar, ahorrando obviamente dinero. Esto Entonces, me, re- parce, esto sí, me recuerda sí, mucho a sí, lo que hablábamos en una de las entrevistas. Yo te planteaba los diferentes tipos de gustos que se desarrollan según las clases sociales sí, que expone Bourdieu. sí, sí, sí. Pues, parce, es muy loco pensar como en la universidad solamente buscamos que la máquina siga funcionando para el que sea el propósito que estamos en la universidad, pero ahí atrás de eso podemos ver que por el estar en la universidad y seguir estos ritmos, nos hacemos daño, ¿no? O sencillamente estamos aguantando. Claro, y de ahí también se desprende ese asunto que mencionábamos anteriormente con relación a los gustemas y a los tecnemas, y es también como la forma en la que las personas satisfacen esas necesidades simbólicas ya ahora al momento de llegar a su casa, ya que vemos que la universidad no es un espacio donde esto se pueda satisfacer, al menos con los productos que se venden al interior de la universidad. ¿Cómo lo satisfacen entonces al momento de llegar a sus casas? Claro, muchos nos comentaban, no, sí, qué rico la comida de mi cucha, qué rico la comida de mi mamá, qué rico la comida de la casa. Por ejemplo, Rafa era uno que hacía mucho énfasis en eso, qué rico la comida de mi mamá y qué rico la comida de casa. Pero entonces es claro, es incómodo pensar en que dentro de la universidad no solo no hay las posibilidades, por ejemplo, de satisfacer estas necesidades simbólicas que son sumamente necesarias, sino que también pues es un espacio en el que, ¿cómo decirlo? Se vulnera el mismo asunto, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entiendo la última parte. Sí, por ejemplo, en el asunto de Rafa, él directamente pues le prohíben comer, le prohíben comer cualquier asunto que Mm, se venda al interior de la universidad. Y fuera de eso, pues no tiene dónde preservar su comida. Entonces es como claro, un asunto también bien, bien complejo eso. claro, y sabes que me recuerda a eso, sobre todo cuando aseguramos de que no hay ninguna apuesta pues como comercial en la universidad que satisfaga las necesidades simbólicas, me viene a la cabeza que hace poquito se formó un escándalo porque no sé si sabes que es doña Carmen, que es una señora que vende almuerzos en Barrientos, que lleva sus cositas, su mesita, es un almuerzo hecho en casa, es una señora de la costa, tiene pues una historia muy trágica y en la universidad ha logrado como generar ese cariño y ese apoyo que se ve, ¿no? Porque cuando le prohibieron la entrada se armó literalmente un movimiento muy grande. Y es mira cómo estas apuestas de rellenar también la necesidad simbólica y de satisfacer lo que es, por ponerlo de algún modo, el espíritu, tienen buena cabida y son recogidas dentro de la universidad. Por ejemplo, está esta señora o está la señora que, aunque venda, pues, por ejemplo, sándwiches, que vende sándwiches con la sobrina para poder pagar la universidad, genera a su alrededor un ambiente que propicia como estas cosas. Claro, es que la comida es un espacio de congregación. En la hora de la comida eso es para Efectivamente, congregarse. claro, mucho más allá de lo que se esté ingiriendo, a lo que respondes al proceso de congregación alrededor del fuego, ¿no? A lo que es Claro. el compartir. Ujú. Sí, 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 el compartir el juego, como vos lo decís. Por eso, pues, dentro de las prácticas que se ven dentro de la universidad, las personas generalmente uno las ve comiendo en grupos, cosas así, sobre todo para destapar la coquita. Pero Mm, sabes que a mí me queda un poquito un medio mal sabor de boca, porque yo siento que justamente
como estuvimos un poco apretados con el tiempo, no pudimos como comprender toda la universidad. Siento que nos quedamos un poco reducidos a lo que es la L y en ciertas franjas horarias, ¿no? Pues nosotros fuimos a hacer las entrevistas un sábado, no estaba como toda la opción habitual de comida, ¿no? Parce, ya como te dije, la universidad es un reflejo de la ciudad y como vos decís, no solo por el lugar, sino incluso la hora, eso condiciona mucho lo que uno se pueda llegar a encontrar dentro de la universidad. Y sí, tenés toda la razón, pues por la naturaleza de la investigación y pues por el tiempo, fue un poco complicado precisamente pues poder encontrar todas esas diferencias como nos hubiera gustado, como nos hubiese gustado, pero yo creo que se plantan unos buenos pinitos para poder llegar a comprender o para poder llegar a trabajar esto mucho más a fondo más adelante. No, sí, yo por eso quedo muy tranquilo y muy feliz sobre todo con este pequeño trabajo pues que hemos hecho, porque Sí, significa una pequeña ventana hacia empezar a comprender lo que significan los rituales y la comida dentro de la universidad. claro, y pues ahora que mencionas esto también me recuerda que pues realmente con relación a lo que encontramos en las entrevistas y en las personas pues que con las que pudimos conversar y nuestras experiencias y los compañeros, no es tan fácil, o al menos a través de esta etnografía, no es tan fácil como también establecer como esas relaciones o establecer como esas diferencias claras entre cómo las personas satisfacen esas necesidades simbólicas al interior de la universidad. Eso requiere de mucho trabajo, requiere sobre todo muchas conversaciones. Yo creo que es a través de la conversación, pues de la mejor forma, y sobre todo la conversación y pues la convivencia, ¿no? Conversar con los compas y, bueno, que destapan de la coca, ¿no? Eh, Sería como una de las formas en las que más me gustaría, por ejemplo, para poder encontrar una de esas cosas raras, ¿no? El que destapa la coca y se sale el olor a suero, por decir, pues por poner un ejemplo. Pero no, Claro. siento que no logramos tampoco encontrar este asunto. Sí, no, sí, sí estuvo un poco complejo. Bueno, Juli, yo te quería dar las gracias por estar en este podcast conmigo también. Le quiero dar las gracias a las personas que nos están escuchando y a las personas que colaboraron con la entrevista para que este proyecto fuera posible. Nada, compas, con todo gusto. De verdad, también muchísimas gracias a las personas que nos escucharon, a las personas que estuvieron aquí acompañándonos en este podcast y sobre todo a los que fueron partícipes del mismo, a los que nos colaboraron con sus entrevistas, como vos bien decís. Y nada, seguiremos trabajando en esto para próximas ocasiones. Listo, ¿no? Estamos hablando. Estamos hablando, compa.